es el tema de hoy. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios de poder, Dios de gloria, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú continúes hablando y ministrando nuestras vidas. Mira nuestra necesidad, mira a tu pueblo, Señor, lo que necesita tu pueblo. La palabra, Señor, que ellos anhelan oír en este día. Pedimos, Señor, que seas tú hablando, conforme sea tu voluntad. Conforme, Señor, tú quieres, Señor, que nosotros entendamos y Señor, aprendamos de esta palabra. Nos edifiquemos, Señor, a través de esta palabra poderosa en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y pongo nuevamente ese árbol ahí, que es un árbol de almendro. Una de las cosas que usted va a notar ahí en ese árbol es que está florecido en una época de invierno, que es una de las características del árbol de almendro. Cuando vamos a la palabra que acabamos de leer en Jeremías, Dios le está hablando a Jeremías. Este es el momento en que Dios está llamando a Jeremías. Jeremías es un profeta joven. Se cree que él tiene aquí unos 20, 21 años, relativamente joven. No tenía esa edad, ¿verdad?, de 30, 40 años, donde la gente piensa que todos los profetas deberían recibir su llamado. Él, a una edad muy temprana, está recibiendo este llamado del Señor. Y la tarea que tenía Jeremías no era una fácil. Era predicarle a un pueblo rebelde, un pueblo que estaba a punto de entrar en un juicio de parte de Dios. Después de siglos de Dios advertirle a ellos de dejar la idolatría, dejar los falsos dioses, a que el pueblo no hacía caso. Y llegaría el momento en que esa palabra se cumpliría. Y una de las cosas que Dios le está mostrando aquí a Jeremías, cuando Jeremías ve esta visión, Dios le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías dice: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Le voy a poner la nueva versión, la nueva traducción viviente, como lo dice de esta forma. Después el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Ya cuando tú lo ves desde esa perspectiva, empiezas a entender lo que Dios está tratando de decirle a Jeremías y al pueblo al que Jeremías tendría que hablarle la palabra. Jeremías tenía una tarea muy difícil, y cuando Dios le muestra el árbol de almendro, Jeremías está entendiendo de que algo va a pasar rápidamente, de que está a punto de pasar. Cuando vamos a ver el significado de almendro, en el hebreo la palabra almendro es shaket. Shaket es similar a vigilante, que es shoket, que significa que se está apresurando el momento, está a punto de llegar, está vigilando para que la obra sea llevada a cabo. Y cuando Jeremías ve el árbol de almendro, ahora Dios le está diciendo: me estoy apresurando, porque el almendro es el primer árbol que florece cuando aún todavía es invierno. Y el pueblo de Israel está acostumbrado a ver esto. Cuando el árbol de almendro florece, quiere decir que el invierno está a punto de acabarse y que ya la primavera está llegando. Y el pueblo de Israel puede entender esto de esta forma, para que ellos entiendan de que la palabra de Dios ya está a punto de cumplirse. Cuando Dios le muestra esto a Jeremías, esto despierta en Jeremías lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hablar al pueblo. Y es de que hay una palabra que Dios ha estado hablando por mucho tiempo y ya está a punto de cumplirse. A veces Dios nos llama a crecer en una tierra hostil, que se convierte en tu hábitat natural. Y de una u otra forma florecemos en el invierno,
porque fuiste preparado para esto. El invierno por lo general se destaca con una época en la que no hay fruto, en la que hay escasez. Es una época en la que, en la que se invita es como una invitación a guardarse, a quedarse en el sitio donde uno está. El invierno es una época difícil en el año. Hay gente que le encanta el invierno, le encanta la nieve, pero la realidad es que mucha gente que iba bajo la nieve con el tiempo quieren mudarse porque están cansados de la nieve, están cansados de esas temperaturas frías. Porque aunque hay gente que le gusta, pero la realidad es que la época fría es una época bien difícil. Es una época incómoda, no es una época en la cual la gente de verdad quiere estar afuera todo el tiempo. La gente busca el calor, busca el sentirse cómodo. Y esa es la realidad de la época de invierno. La época de invierno es también una época donde se pueden perder las siembras, se pueden perder las cosechas. Y nosotros acabamos de vivir un invierno, tal vez uno de los más fríos en los últimos años que hemos vivido aquí en la Florida. Usted ve los jardines de las casas, se ven tristes. Usted ve cuántos aquí tuvieron una pérdida en su jardín. Usted tiene sus flores, tiene sus plantas, aún los mangos, los aguacates, se secaron. Y muchos han muerto porque el invierno fue tan frío en un lugar donde usualmente no sentimos este frío. Pero cuando baja a 22 grados, 23 grados, las plantas no están acostumbradas a ese tipo de frío y lo sienten y muchas de ellas mueren. Hay mortandad, se ve todo feo, se ve seco todo. Usted mira su jardín y algunos hasta lloran y le dan tristeza porque el aspecto ha cambiado drásticamente. Y esto es lo que el invierno trae. Sin embargo, nosotros fuimos llamados a veces a crecer en una época de invierno, en una época donde el terreno donde estamos es un terreno hostil, un terreno difícil. Pero nosotros fuimos preparados para sobrevivir, no solo sobrevivir en una tierra hostil. Fuimos llamados a florecer en una tierra hostil. Fuimos llamados a progresar en una tierra difícil. Fuimos llamados a crecer, fuimos llamados a subir de nivel cuando las cosas aparentemente están malas a nuestro alrededor. A todos les gusta la comodidad. Nos gusta el lugar cómodo, nos gusta el lugar donde las cosas no son tan malas. Pero el lugar cuando vamos es un sitio hostil, un sitio difícil. Es un momento donde uno se pregunta, ¿podré progresar en este lugar? ¿Podré crecer en este lugar? Y esto usted lo ve en los deportes de equipo, en cualquier deporte. El equipo siempre se siente cómodo cuando está en su cancha, cuando está en su hogar, cuando tiene el apoyo del público, cuando tiene todo a su favor. Todos están apoyándote, todos están gritando por ti, todos van a ti. Es diferente cuando vas al lugar visitante, cuando vas a la cancha del otro, donde lo que se conoce como un terreno hostil, una cancha hostil, donde todos te están abuchando, donde todos te están gritando improperios, donde todos están deseándote lo peor, donde todos están deseando que tú pierdas. Y aquí uno de los más grandes jugadores, los más grandes deportistas se han destacado porque cuando van al terreno hostil, cuando van al lugar hostil y ellos se pueden destacar en el lugar donde está el enemigo, ahí es donde ellos alcanzan la gloria, ahí es donde ellos se destacan, ahí es donde la gente los llenan de vítores, de elogios, porque fue en el terreno hostil donde ellos pudieron destacarse, donde todo estaba en contra de ellos, donde todos lo abuchaban, donde todos le deseaban lo peor a ese jugador, pero ahí decía, este es el lugar donde me gusta estar. Y hay jugadores que usted lo oye y le dice, ahí es donde me gusta ir, ahí donde todos me abuchean, donde todos están en contra de mí, porque tengo la presión sobre mí. Y él es el momento donde tú te tienes que destacar. En mi hogar es más fácil, porque todos me apoyan, porque todos gritan por mí. Pero en el lugar hostil es donde yo me tengo que destacar, porque ahí es donde demuestro de qué yo estoy hecho. Estoy demostrando de que yo puedo ser bueno en el lugar donde estoy, en mi hogar, pero en el lugar hostil también puedo ser bueno. Y nosotros fuimos llamados en este tiempo a destacar también en el lugar hostil. No nos gusta estar ahí, no es el lugar favorito de cada uno de nosotros, pero ahí es donde Dios te llama a crecer muchas veces.
El almendro es el primer árbol que florece. Y florece en un lugar hostil. Si usted va a Israel y usted va en un lugar donde los almendros crecen, el almendro muchas veces crece en los lugares donde la tierra no es la mejor para sembrar. Por ahí es donde crece. Ahí es donde echa raíces. Ahí es donde echa para adelante. Y a veces el creyente, Dios nos va a pasar por un invierno donde nos va a permitir estar en un lugar donde aparentemente no vamos a poder progresar. Por ahí donde Dios te dice, aquí es donde tú vas a crecer. Aquí es donde yo te voy a prosperar. Aquí es donde tú vas a ver mi mano poderosa. Si yo te dejo todo el tiempo en el lugar fácil, no vas a crecer. Tengo que llevarte al lugar difícil, donde todo se hace con dificultad. Por eso es que tú a veces preguntas y te se siente como que, oye Señor, pero tú todo el tiempo me la pones difícil. Yo me siento que todo el mundo es bendecido y yo soy el último en la fila. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Vamos a ser sinceros, a veces no hemos sentido, oye, pero y lo mío, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con las promesas que son para mí? ¿Qué ha pasado con las palabras que tú me has dicho? Yo veo a otra gente echando para adelante y yo me quedo en el mismo lugar. Tú estás en el invierno, estás en el lugar hostil. Espera la mano de Dios porque Dios te llevó ahí para que tú progreses. No lo ves en el momento, pero tarde o temprano la vara de almendro va a florecer. Tú vas a florecer en el lugar hostil. Dios te llamó para que tú crecieses en el lugar donde está la dificultad. Por eso usted puede oír las entrevistas de estos grandes deportistas hoy en día. ¿Por qué se les recuerda? Por las cosas grandes que hicieron en el momento más duro. En el momento de la verdad. En el lugar donde todos estaban en contra de ellos. Ahí es donde ellos se pudieron destacar. Y usted oye sus testimonios. Y ellos dicen muchas veces, yo sé que no es el lugar donde la gente piensa que me gustaría estar, pero ese es el lugar donde yo quería estar, porque yo sabía que ese era el lugar que me iba a dar el nombre que tengo hoy en día. El pueblo de Israel tendría que pasar un momento difícil. El pueblo de Israel estaba a punto de pasar por uno de los juicios más grandes que Dios ha hecho sobre alguna nación, que fue su propia nación, la nación de Israel. La desobediencia lo había llevado a este punto donde Dios dijo, ya voy a levantar una nación poderosa para que ejerza el juicio sobre la nación que yo levanté. Pero el juicio que Dios levanta sobre la nación de Israel no era para destruir a Israel, era para corregir a Israel. Ellos tenían un problema de idolatría, adoración a Baales, a otros dioses. Era constante, era un problema muy grande. Y Dios dijo, yo tengo que corregir esto porque yo tengo un plan con este pueblo. Y ellos andan en desobediencia, pero yo todavía tengo un plan con este pueblo. Y yo no voy a anular el plan que ya yo decreté, por más rebelde que es esta gente. Así que yo lo voy a arreglar ahora. Voy a levantar una nación, la nación Babilonia. El rey Nabucodonosor, usted conoce la historia de cómo esta gente tomaron posesión de todo lo que era Israel, fueron deportados a Babilonia. El pueblo de Israel quedó prácticamente deportado, quedaron sin nada, el templo fue destruido, fue saqueado. Fue un momento de 70 años de juicio sobre el pueblo de Israel, pero Dios arregló ese pueblo, Dios corrigió ese pueblo, porque tarde o temprano la vara de almendro tendría que volver a florecer en medio de ellos, para que la palabra de Dios se cumpliese y pudiese venir el Mesías prometido, bendito Jesús. Y ustedes ven ahí ese almendro, ese árbol de almendro que les tengo ahí para que ustedes lo admiren y vean cómo él florece en medio de ese invierno, en medio de esas condiciones no muy buenas. Por ahí está bien florecido. Yo me gustaría tenerlo en mi patio también, así bien florecido. La impresión que nos da es que todo florece en primavera. Que ahora que llega la primavera todo vuelve a florecer, todo vuelve a crecer. Pero en el invierno tú también puedes crecer. Amén. En el invierno tú también puedes crecer. Y no solo también puedes crecer, sino que también puedes dar fruto. Número 17:8. Número 17:8 nos dice, y aconteció que el siguiente día vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras.
Cuando usted va un momento a número 17, ese es el momento donde Dios está diciéndole al pueblo, este es el sacerdote que yo escogí como el pueblo de Israel. Van a poner una vara de cada tribu y la vara que florezca, ese es el que yo escogí. La vara del que florezca es el que yo escogí. Y Dios escogió a Aarón y la señal que Dios había declarado sobre ese pueblo es que esa vara tenía que florecer. Pero no solo florece, sino que usted puede ver ahí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, arrojado renuevos y también había producido almendras. Aquella vara no solo produjo flores, sino que también produjo frutos. En esta etapa de invierno no solo florecerás, también darás frutos. Y la época donde tú das fruto es la época que representa el lugar de la abundancia, la época de la abundancia. A veces creemos que vamos a tener una abundancia en una época lejana, en una época donde pasará mucho tiempo antes de ver lo que queremos ver. Pero Dios nos está diciendo en esta hora, va a ser antes de lo que tú crees. Va a ser antes de lo que tú estás esperando. No pienses que esto va a tardar un montón de años o que vas a morir sin ver lo que Dios ha prometido. Dios está a punto de cumplirlo. Dios está moviéndose. Dios está apresurándose. Dios se está moviendo en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios llegó a la bendición. Ya Dios está allá. Nosotros somos los que estamos esperando, pero el día y el lugar Dios ya lo tiene señalado. Ya en un día de abundancia, la vara está floreciendo, pero no solo vas a florecer, también vas a dar frutos. Antes del fruto viene la flor. Y cuando vemos un árbol de mango lleno de flores, ¿verdad que nos emocionamos? Por lo menos los que nos gusta. O el aguacate. Cuando lo vemos lleno de flores, qué buena cosecha. Ya hasta nos los estamos saboreando sin haberlo comido. Porque la flor representa la antesala del fruto. Gloria al Señor. Y cuando la vara de almendro ya está floreciendo, esa indicación de que el fruto viene y que todo lo que has cosechado, aleluya, lo vas a obtener el fruto. La cosecha viene la bendición de Dios, viene el cumplimiento de su palabra. Porque lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que Él está apresurando su palabra. Estoy vigilando constantemente lo que yo estoy haciendo. Él está vigilándonos no para castigarnos, no para ver si nos estamos portando bien o no. Él está vigilando que cada paso de lo que Dios ha planificado sobre tu vida se dé. Eso es lo que Él está vigilando. Estoy velando, estoy teniendo todo en orden para que todo lo que yo dije que yo iba a hacer se cumpla. Y había un problema en el tiempo de Moisés, donde había dudas del llamado de Aarón, pero Dios a través de esto tuvo que confirmarlo y callar muchas bocas. Esto nos demuestra, gloria a Jesús, de que en las etapas de invierno Dios puede mostrar también su gloria. De que las épocas del año no hacen que Dios se sujete a ellas. Las épocas del año están sujetas a Dios. Y la época de tu vida no gobierna cómo Dios va a hacer las cosas. Dios gobierna las cosas como Él las quiere hacer en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendice en la época que sea. Dios te bendice en el tiempo que Él quiere hacerlo. No cuando nosotros determinemos, no cuando nosotros dictaminemos, sino como Él lo ha declarado en su palabra. Por eso es que muchas veces Dios nos bendice de la forma en que menos imaginamos. ¿Cuántos han recibido alguna bendición de esa forma? Amén, amén, amén. De la forma en que menos me imaginé, Dios me contestó. De la forma en que menos me imaginé, Dios se glorificó. La vara de almendro está florecida. Yo no sé cuánto lo pueden ver, pero yo estoy viendo lo que Jeremías estuvo viendo. Yo estoy viendo una vara florecida, veo una vara que está con unas flores hermosas, donde veo la declaración de la palabra de Dios sobre mi vida, donde Él me da la confianza, donde Él me dice, yo sé lo que yo te dije. No mires las circunstancias que estás viviendo ahora, porque yo sé lo que yo te dije. La circunstancia es parte del invierno que estás viviendo, es parte de lo que tienes que pasar, porque hay que pasar por ese invierno. Pero en medio del invierno la vara florece. Aleluya. Qué hermosa es esta palabra que Dios nos da.
Ezequiel 12, 27 y 28. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Amén, amén. La palabra que este dice, mira lo que Dios le dice a Ezequiel aquí. Muchos allá están hablando. Lo que este profeta está diciendo, eso no es para ahora. Eso es para bien después. Eso no es para ahora, eso es mucho después. A lo mejor morimos y no vemos lo que está diciendo el profeta. Eso es lo que están diciendo. Para lejanos tiempos profetiza este. ¿Cuántas veces no hemos oído a alguien que duda de la venida de Cristo? Nosotros que llevamos años predicando de la venida de Cristo, nuestros antecesores, nuestras generaciones pasadas, que llevan siglos predicando, Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Apocalipsis termina con el deseo, sí, ven pronto, Señor Jesús, ven. Ese deseo, donde en la misma iglesia se ve que tenía el deseo de que ya Cristo viniese en aquel tiempo. Está hablando del siglo I. ¿Qué siglo estamos? Han pasado 21 siglos. Estamos viviendo el siglo XXI. Y todavía tenemos esa esperanza. Todavía declaramos que Cristo va a venir. Y la generación lo está viendo como algo lejano. La generación de hoy en día todavía lo ve como algo que no va a pasar. Como que son cuentos de hadas. Hasta se burlan de nosotros. Porque pasan los años. Pasaron los años y todavía no ha pasado. Además, muchos podrán decirte, mira, Gigi Ávila, que tanto lo predicó, ya murió. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pero todavía tenemos que seguir creyendo en esa palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra, cuando Ezequiel recibe este mensaje de Dios, que aquel pueblo estaba cruzado de brazos, aquel pueblo estaba diciendo esa palabra, eso no es para después, van a pasar muchos años, eso no es para ahora, pero Dios nos dice, por eso es que uno no puede dormirse en estos caminos. Porque a veces nos dormimos en un pensamiento creyendo que las cosas van a ser de una forma, y Dios viene y te despierta y dice, oye bien lo que te voy a decir. Esto no es como tú piensas, esto no es como tú crees. Lo que yo dije lo voy a cumplir. Dice, si ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. No pienses que lo que Dios te dijo va a ser para el próximo siglo. No pienses que lo que Dios te declaró será para la generación futura. Lo que Dios habló para tu vida es para tu vida y se va a cumplir. Y tú lo vas a ver y tú vas a ser testigo de ello. Yo lo voy a ver, voy a ser testigo de ello. Yo creo en lo que Dios me dijo, yo sé lo que Dios me habló. Y yo tengo que confiar en esa palabra. Cuando tú pierdes la esperanza, cuando piensas ya que Dios no va a hablar, ese es el día donde tú vas a ver la flor de almendro florecida. Ese es el día donde tú vas a ver las flores en el almendro y vas a decir, ya se está apresurando Dios. Dios está moviendo las fichas. Dios ahora está moviendo algo en la tierra, porque hay muchas cosas que en el cielo se están moviendo. En los celestiales hay muchas cosas que se mueven y no nos damos cuenta. Pero llega el momento en que Dios te muestra. Llega el momento en que Dios te dice, mira, aquí está. Y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero tenemos que pelear con una batalla espiritual que es real. Cuando hay una palabra de Dios declarada sobre tu vida, la batalla en los aires es grandísima. Nosotros no la vemos. Tal vez podemos percibir algo, pero nosotros vemos claramente lo que está pasando. Daniel estuvo en ayuno 21 días después de que él ve aquella visión, donde él está ayunando por el pueblo, por una palabra que Dios había hablado a Daniel, y Dios recibe esa revelación.
donde llega el arcángel Miguel. ¿Qué le dice el arcángel Miguel? Dios ha oído tu petición. Dios ha oído, tú estás sin fuerza, tú estás ahí como que no tienes ya energía para nada, pero Dios ha escuchado tu petición, Dios ha escuchado tu oración, pero hay batallas en las huestes celestiales. Léalo, vea el significado espiritual de lo que Daniel está escribiendo en ese momento, donde el ángel le está diciendo la realidad de la batalla espiritual que se vive en los aires para que las bendiciones no lleguen a tu vida. Dios tiene ya bendiciones enviadas a tu vida. Mira, Dios conoce el buzón tuyo, conoce tu dirección. Dios conoce el sitio donde tú estás, donde tú vives, hacia donde tú te diriges. Ya Dios ha enviado la bendición. No te ha llegado porque hay batallas en las huestes celestiales. Y eso hay que pelearlo de rodillas. Y eso fue lo que hacía Daniel. Él peleaba de rodillas. Él siguió clamando, creyendo de que Dios en un momento le iba a contestar, y recibe esta revelación del arcángel Miguel. Pero el arcángel le dijo a Miguel, pero es que ha habido oposición. La bendición de Dios ya está desatada. La bendición de Dios ya ha sido enviada. Pero hay oposición. Y lo que ha pasado sobre esta casa es que la bendición de Dios sobre esta casa ya Dios la envió. Ya Dios la habló. Ya viene de camino. Pero hay que pelearlo. Hay que lucharlo. No podemos desmayar. No podemos dejar de creer. He visto la flor en el almendro. Y eso me ha dado nuevas fuerzas y nueva esperanza. He visto la flor en el almendro. Estoy viendo las flores en el almendro. Y estoy confiando en la palabra que Dios ha declarado sobre mi vida y sobre esta casa. Y creo nuevamente en la palabra que Dios le declaró. Se me mueve, ponle la primera. Que Dios le habló al profeta Jeremías en el capítulo 1. En los versos que leímos al principio. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Diga al que está a su lado, veo una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que Dios dijo, se cumplirá. ¿Cuántos están viendo las flores en el árbol de almendro ahora? ¿Tú las estás viendo? En la época de invierno, en tu invierno que estás viviendo, en tu época difícil, ¿lo estás viendo? Dale gloria a Dios, porque Dios está apresurando su palabra. Lo que Dios ha declarado sobre esta casa va a ser antes de lo que tú esperas. Yo sé que hay mucha gente que en su mente ha dicho, bueno, tal vez para este año, tal vez para este otro año, va a ser antes de lo que tú esperas. Y Dios nos va a sorprender, porque Dios no se ha olvidado de esta casa. Dios ha visto el trabajo de esta casa. Dios ha visto el sacrificio de esta casa. Dios ha visto las oraciones, ha oído las oraciones de esta casa. Y Dios no va a dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Él va a cumplir exactamente lo que dijo. Ya las flores están en el árbol de almendra. El almendro está floreciendo. El almendro está floreciendo. Y de la misma forma que el almendro está floreciendo, tú también vas a florecer. En medio de tu invierno, tus flores están también. Dios tiene las flores para ti también en esta época. Así que levántate gozoso, levántate fuerte, levántate con ánimo, porque Dios está apresurando. Dios está moviendo la ficha, ya Dios está empezando a hacer algo. No la hemos visto, pero viene una noticia por ahí que nos va a sorprender. Yo la estoy esperando, yo sé que sí. Yo sé que algo va a pasar. Yo sé que algo está pasando. No estamos viendo, pero la noticia nos va a llegar. Porque el almendro está floreciendo, iglesia. Y tú también florecerás. Todos floreceremos juntos y veremos la gloria de Dios. Y no me canso de declarar que de la misma forma en que Dios le habló a Jeremías y le habló a Ezequiel, Él cumplirá cada palabra que ha dicho sobre esta casa.